El otro día, en la última formación, la entrega de las tablas de la ley. Yo les mostré algunas cosas, algunos dibujos sobre el rito, sobre el culto. No nos vamos a detener en eso para no alargar tanto. Pero bueno, comienza el peregrinaje de Israel por el desierto. O sea, es importante recordar que hasta Moisés ellos no tenían conciencia de pueblo, sino que es Moisés la esclavitud por un lado, que les ayuda a tomar conciencia étnica. Y el liderazgo de Moisés, si este es sacarlos, liberarlos de la tierra prometida con la potencia y la fuerza de Dios, los ayuda a tomar conciencia de pueblo. Y como todo pueblo, Dios les da una ley que es su misma constitución humana, ¿no? Porque ya la reflexionamos brevemente. La ley no es que es algo de afuera, no es que es algo estrafalario, es nuestra propia humanidad. Y esta ley los constituye como pueblo de Dios. Viviendo la ley, ellos entran en relación con Dios, no cumplen meramente normas morales, ¿entienden? Porque a veces tendemos a reducir los 10 mandamientos a un conjunto de reglas. No, es mucho más que eso. Yo entro en relación con Dios, reconozco que Dios es dueño de mi vida, dueño de mi familia, dueño de mi nación, y que yo vivo la relación con Dios viviendo esta ley, haciéndome bien a mí mismo. Lo mismo que el culto. Hasta ese momento Israel no tenía culto. Dios les revela la manera de vivir el culto. Y así nace, como les decía, la carpa del encuentro, porque Dios le manda a Moisés construir esa tienda cuadrada que yo les mostraba, esa tienda donde estaba el arca de la alianza, el altar del incienso, el altar de los panes de la proposición. Entonces, fíjense que Dios les revela este camino para vivir. Y ellos comienzan ahí a vivir el culto. Entonces, cuando Dios se asentaba sobre la carpa, cuando la nube quedaba quieta, ellos armaban la carpa del encuentro, y alrededor de la carpa del encuentro, que era el templo, un templo móvil, ellos alrededor de ese templo móvil se organizaban todas las carpas. ¿Qué era Israel durante ese periodo? Era un pueblo beduino, era un pueblo nómade, era un pueblo que peregrinaba por el desierto. Cuando la nube se levantaba de la carpa del encuentro, entonces levantaban todas sus cosas, desarmaban la carpa del encuentro y peregrinaban con la nube adelante. Cuando la nube bajaba, el pueblo se quedaba en ese lugar. Y así llegan a la tierra prometida. ¿Y qué pasa cuando llegan a la tierra prometida? Ellos en el desierto, bueno, ya lo vimos durante este año, el episodio de Meribá y de Masá, cuando desconfían de Dios. Vimos el episodio de cuando piden pan y piden carne, que fue antes del Sinaí. Bueno, y van a tener distintos episodios donde se rebelan contra Dios. El pueblo se rebela contra Dios. Y entonces, el último gran episodio de rebelión contra Dios es el episodio de las murmuraciones, ¿no? Y entonces Dios le manda las serpientes abrasadoras, estas serpientes que los mordían, y entonces ellos recurren a Moisés pidiendo que los ayude. Moisés intercede por el pueblo, y al interceder Dios les hace construir esa serpiente de bronce que la ponen en un asta, y cuando la gente miraba la serpiente de bronce quedaba sanada. Pero así todo, Dios, teniendo misericordia de su pueblo, ya estando al borde de la tierra prometida, esto sucede ya muy cerca del Jordán, Dios, como purificación para su pueblo, entonces determina que no es esta generación la que va a entrar a la tierra prometida, sino que va a entrar a la tierra prometida una generación nueva. Esta generación experimenta el beneficio de Dios, experimenta la compañía de Dios, experimenta la salvación de Dios, pero ellos no van a entrar a la tierra prometida. Y entonces ahí les hace pegar la vuelta, a Moisés le hace pegar la vuelta, y peregrinan durante 40 años por el desierto. 40 años es lo que se calcula que se pasa de una generación a la otra, ¿no?
estimativamente hablando. Son unos 40 años, cuando pónganle, yo tengo 50, mis sobrinos ya son la segunda generación, hay 30 años, 40 años más o menos de diferencia entre uno y otro, ¿ven? Más o menos son 40, lo mismo pasa con los hijos, un poco más, ¿no? Entonces, disculpe que miro los mensajes por las dudas que alguien me avise algo. Entonces, este es el sentido. Necesita, a la tierra prometida tiene que entrar un pueblo nuevo. Tiene que entrar un pueblo purificado, un pueblo educado por Dios. Todo este pueblo que salió de Egipto todavía tiene todos los vicios de Egipto. ¿Para qué nos trajeron al desierto? Para morir de hambre. ¿Por qué no nos quedamos en Egipto? Están todo el tiempo añorando Egipto. Nunca terminan de creer que Dios los va a saciar de verdad. Y entonces por eso Dios les tiene paciencia, pero dice, bueno, serán sus hijos los que crecen en la tierra prometida. ¿Y hasta qué punto llega que ni Moisés entra a la tierra prometida? Después de peregrinar 40 años por el desierto, llegan nuevamente al borde del río Jordán, por el lado este del río Jordán, hacia el lado de Siria, del Golfo Pérsico. Entran por ese lado, digamos, voy a buscar un mapa para mostrarles, ¿no? Ya que tenemos tanta tecnología, es más fácil. Vamos a buscar acá. Acá no era, espera un cachito, acá. A ver. Bueno, a ver si le saco la internet móvil, porque claro, está acá estamos, ¿ven? Entonces, ustedes ven que Israel salió de Egipto y peregrina por el desierto. Va a tener que peregrinar por todo. Ahí está Israel, miren cómo se marcó. Justo. Esa zona está con Street View, pero no la quiero marcar. Entonces, ven. Ahí está. Este es el Mar Negro, el Mar Muerto, perdón. Ahí está. Este es el Mar Muerto y ellos peregrinan por atrás y entran por esta zona, por acá. En vez de entrar por este lado, entran por este. Entonces peregrinan 40 años por el desierto, peregrinan 40 años y Moisés mira la tierra prometida desde el monte Nebo y ahí muere y es enterrado. Moisés no entra a la tierra prometida, la ve de lejos, porque él es uno de los que no, también Moisés forma parte de esta generación. Si bien es el elegido, si bien es el gran profeta, si bien Moisés fue bueno, digamos, fue fiel a Dios, pero Dios hace que entre toda una generación nueva a la tierra prometida. Y ahí es donde entra Josué. Josué recibe la vara de Moisés, y Josué repite el gesto de Moisés. Así como Moisés, invocando a Dios, Dios manda ese viento y se seca el mar, Josué con su vara toca el río Jordán y el río Jordán frena su paso y las aguas se retiran y puede pasar todo el pueblo por el cauce seco del río Jordán. Un signo un poco más menor que el de Moisés, pero signo de la presencia de Dios con Josué. Y así se instalan en la tierra prometida. Claro que había un montón de miedo. Está el episodio de Jericó, que era una ciudad grande, entonces tenían miedo porque era una ciudad fortificada y entonces mandan espías y los espías llegan a Jericó y ven realmente que era una ciudad poderosa y cómo vamos a hacer. Entonces Dios les dice, no son ustedes los que tienen que desalojar a los habitantes de estas tierras, soy yo el que los va a desalojar. Y entonces viene el episodio de Jericó, donde Dios les manda que durante 7 días
con el arca de la alianza, rodean la ciudad y al séptimo día hacen tocar las trompetas y cayeron las murallas de Jericó. Y este es el inicio de la ocupación de la tierra prometida. El inicio de la ocupación. Recuérdense que de esa tierra prometida habían salido Jacob con sus 12 hijos, nada más, sus nueras, sus nietos. No es que no había salido un gran pueblo, ahora es un pueblo por miles, que se fue reproduciendo en el desierto, que se fue purificando moralmente, pero fue a la vez creciendo. Y así comienza la ocupación. Y están viviendo ahí los hititas, los jebuseos, los jereseos, los cananeos y también los filisteos, que era un pueblo muy poderoso que vivía sobre la costa. Los filisteos están todos los fenicios, Biblos, Sidón, Tiro, son todos los pueblos costeros que desarrollaron el comercio por medio con barcos, ¿no? Los fenicios son los primeros en lanzarse con barcos al mar Mediterráneo, y ellos tienen que empezar a convivir con esa multiplicidad de etnias, ¿no? No fue fácil. No fue fácil primero porque tendían a asimilar los dioses paganos. Y segundo, porque estos pueblos eran poderosos, estaban organizados, hacía siglos que vivían en ese lugar. Y comienza este proceso lento de asentamiento en Palestina, que estuvo acompañado, como ya no tenía a Moisés, el gran líder, Dios va suscitando jueces. ¿Qué son jueces? Líderes ocasionales para determinada situación. El pueblo estaba tranquilo, en paz, surgía un pueblo que los dominaba, que los oprimía, que los saqueaba, entonces Dios suscitaba un juez. Y de esos jueces, bueno, tenemos varios jueces famosos, voy a citar a dos nada más. Uno es Sansón, Sansón contra los filisteos. No voy a contar toda la historia de Sansón, búsquenla ustedes en la Biblia, les voy a decir dónde está para que no se pierdan. A ver, acá estamos. Pero vamos ahí avanzando. Esperen un cachito, acá está. Entonces, en el libro de los jueces, les decía, bueno, hay muchos jueces, ¿no? Pero Gedeón es uno de ellos, que está en el capítulo 6. Débora, que es una mujer que dirigió al pueblo también, vamos a darlos en orden. Débora es un episodio muy interesante, Débora y Barak. Gedeón es otro juez famoso que liberó a Israel de la opresión de sus enemigos. Y finalmente tenemos a Sansón, que está en el capítulo 13 del libro de los jueces, el famoso tema del pelo largo, Dios que lo hace nacer de esta manera especial, lo elige desde el seno de su madre. Bueno, acá me dicen, leí que Moisés no entró, me dicen, porque también dudó de Dios. No es que él dudó de Dios, sino que en realidad, acá les leo el pasaje del Éxodo. Perdón, de Josué, mejor dicho, pero acá estamos. Vamos a buscar la fuente. Entonces, Moisés, lo que ocurre es que, más que dudar de Dios, lo que hace es volverse partidario del pueblo, o sea, intercede por Dios todo el tiempo. A ver, acá tenemos, déjenme que... Está al final del Deuteronomio, ¿no? Dios lo bendice eternamente a Moisés y lo acompaña. Lo que pasa es que Moisés, como que Dios en algún momento quiere como no digo deshacerse, sino como que ser más firme con el pueblo, y Moisés como que intercede. Entonces, como es partidario permanentemente de la gente, entonces Dios, bueno, entonces ya que vos
no querés seguir lo que yo digo a fondo, entonces van a peregrinar, se van a purificar y vos no vas a entrar. Pero no fue una falta de fe, porque de hecho pensemos que Jesús es el nuevo Moisés. Entonces realmente Moisés es el profeta más grande que tuvo el Antiguo Testamento. Entonces les decía, viene Sansón y Dalila, eligen, como él tenía toda la fuerza en el pelo, eligen a esta mujer para que lo enamore, porque se entera que la fuerza de Sansón está en su pelo largo. Y entonces Dalila lo enamora y cuando está dormido le corta el pelo y lo deja sin fuerzas y Sansón es puesto preso por los filisteos, ¿no? Entonces, cuando estaba puesto preso por los filisteos en una fiesta, lo habían puesto como esclavo para entretener a la asamblea, al público. Entonces Dios le devuelve el vigor y destruye ese lugar y mueren todos los filisteos. Pero también muere él, ¿no? Porque con sus brazos saca las columnas que sostenían el techo y el techo se viene abajo y él también muere, se inmola. De alguna forma es una profecía de la inmolación de Jesús. Entonces la iglesia lee eso, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos jueces, Gedeón, Débora, Barak y también Sansón, que son lindas historias. Estas historias son lindas para leérselas a los chicos antes de dormir. Estamos en el capítulo 13, 14, 15, las hazañas de Sansón, Dalila, 15, 16, y finalmente en el capítulo 16 termina la historia de Sansón. Son lindas historias para leerles a los chicos, para leerles antes de dormir. Lo mismo la historia del nacimiento de Moisés, las plagas de Egipto. ¿Cuántas cosas lindas les podemos leer de la Biblia a nuestros hijos? ¿Cuántas cosas lindas, no? Así que fíjense, a partir del capítulo 13, y lo pueden ir leyendo de a poquito, ¿no? Toda junta, ¿no? La van leyendo en varios días. Bueno, el día siguiente continúa con la historia. Bien, y entonces pasa el periodo de los jueces, y terminado el periodo de los jueces, el último juez de Israel va a ser Samuel. Samuel, el último juez de Israel. Y este juez de Israel va a ser a quien el pueblo le va a pedir un rey como tienen los demás pueblos. ¿Ven cómo se va encadenando la historia? De Moisés pasamos a Josué, de Josué que conquista Jericó, de Josué pasamos a los jueces. No había un líder único, iban surgiendo líderes a medida que surgían problemas. Terminado y pacificado el problema, Israel quedaba tranquilo, y cada uno haciendo lo suyo, hasta que surgía otro problema, y así van surgiendo los jueces. Y el último juez es Samuel. Samuel, acuérdense ese pasaje que Samuel es engendrado por Ana, y es dejado en el templo donde está Elí con sus hijos. Lo hemos meditado en la misa esto, ¿no? Entonces es un muchacho también engendrado de manera milagrosa en una madre que no podía tener hijos, y Dios lo elige desde toda la eternidad para ser su servidor, el último juez. Y a ese juez le van a pedir un rey, y así comienza el ciclo real